Bueno, buenas tardes. Vamos a estar esperando que se sumen algunas de los participantes de hoy. Eh, Mientras tanto, pues darle la bienvenida a Paola Constantino y a Roberto Dumont. Roberto nos acompaña desde El Salvador, la hermana República de El Salvador. Y Paola, guatemalteca, es arquitecta y urbanista, ha colaborado por la municipalidad desde hace ya 14 años en diversas áreas de urbanismo aplicada en la ciudad de Guatemala, incluyendo proyectos desde manejos de desechos sólidos hasta plataformas de información basadas en TICs y Smart Cities, y desde hace 4 años también pues, es alcaldesa auxiliar de la zona 9, bastante responsable de lo que se dio en la Plazuela España, que es toda la parte de la reconstrucción del tejido urbano en ese sector. De parte, pues Roberto Dumont, ambos han estado en la Bienal de Arquitectura en el pasado. Pues Roberto es socio de Cinco Patas al Gato, que es un estudio de arquitectura, diseño de interiores y mobiliario en El Salvador. El estudio se enfoca en darle más vueltas a las cosas. Ya nos vas a contar un poquito de eso, porque creo que es un poco de tu mindset, de tu manera de pensar, y explorar hasta romper con lo tradicional y plasmar la personalidad y las necesidades y deseos de cada uno de sus clientes. También Roberto tiene una maestría en urbanismo en el IAC, ¿correcto? Sí, realmente la arquitectura avanzada con enfoque en espacios urbanos. Ajá. Ok, y también un MBA. Sí, sí. Entonces, pues básicamente ya ahorita para nuestra audiencia, pues básicamente este es el tercer Back Talks que tenemos esta semana. Hemos tenido uno tras otro. La próxima semana trataremos de tenerlos un poquito más espaciados, pero básicamente hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a dejar que el público tal vez nos interrumpa en el proceso, que nos haga preguntas. Para hacerlo, por favor, hay un icono abajo que sale Q y A. Entonces, por favor, levanten la mano, que ahí vamos a estar, lo voy a estar revisando. Generalmente sus preguntas, si las ponen en el chat, hay demasiadas preguntas, entonces se pierden. Entonces, en este caso lo vamos a hacer un poco mucho más participativo que en los webinars pasados. Y básicamente vamos a estar conversando 45 minutos, y al final también vamos a dejar un espacio de preguntas. Pues básicamente agradecerles, Paola y Roberto, por estar con nosotros el día de hoy. Creo que este espacio que estamos generando básicamente es para poder empezar a reflexionar sobre ciertos temas que son parte de nuestra profesión, que son inherentes a nuestra manera de pensar el día a día, que involucran tanto nuestra profesión como arquitectos y de cómo la arquitectura tiene esta reflexión ante la ciudad y viceversa. Y hoy en día con la pandemia, pues es precisamente esta oportunidad también para reflexionar sobre ello, para ver qué hemos hecho mal y empezar a evaluar cuáles son las oportunidades a futuro. Antes de entrar a la parte tal vez más jugosa de la conversación, yo quisiera ver que nos contara un poquito cómo están abordando cada uno de ustedes pues, la crisis, la pandemia, cómo lo están haciendo a nivel profesional y personal, y que puedan compartirle un poco a nuestra audiencia con detalle cómo lo están pasando. Empezamos contigo, Paola. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias a la Bienal de Arquitectura de Guatemala, gracias a ti, Alejandro, por crear este espacio, que yo creo que todos tenemos esa necesidad de esa interacción social, y de alguna manera esto viene a ser una plataforma para tenerla. Ya llevamos 3 semanas en esto. Bueno, Salvador tal vez llevará más, otros países llevarán un poco menos, un poco más,
pero creo que sí es muy bienvenida y agradecida esta oportunidad de intercambio, que hablemos algo también más allá de lo de esta pandemia. Y pues no, la mayoría aquí somos arquitectos, urbanistas, y nos interesan estos temas de crecimiento. Bueno, te comento, pues realmente pues sorprendida, ¿verdad? No ves que esto se veía, sí lo veías pasar, pero no decías, bueno, no va a venir acá tan estrictamente. Y sucede. Yo creo que primero te hace como pensar un poco dónde estás parado. Esto no está pasando solo en Guatemala, no está pasando solo en nuestra ciudad, es que está pasando a nivel mundial. Y quizás yo, al menos en mi generación, no había vivido algo tan serio, tan drástico a nivel mundial. Creo que tal vez haciendo reflexiones sobre eventos mundiales, creo que el más impactante a nivel mundial fue el 9/11, cuando se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, pero más allá de eso, creo que a nivel mundial no habíamos estado en esta tensión, en esta incertidumbre. Creo que esa es la palabra que resume esto. Pero también creo que, bueno, es decir, bueno, ¿me quedo aquí pensando o me pongo en acción? Y desde mis ámbitos profesionales, pues en la municipalidad, no cómo puedes hacer más. Mi trabajo como alcaldesa auxiliar es en campo, es estar con la gente pendiente de las cosas que pasan. Y ahí es donde sí, digamos, sientes que hubo un gran cambio. En la universidad, yo también pues doy clases y me encanta dar clases y esa interacción con los alumnos, cómo llevas esa relación y de repente se interrumpe, pero gracias a Dios ya la universidad estaba bastante preparada con este tipo de herramientas. Entonces realmente creo que solo fue un día, el día que nada más giraron instrucciones y pues seguimos adelante. Pues sí, la dinámica es diferente, pero te adaptas. Y en algunas consultorías profesionales sí se vio bastante afectada. Todo es como momento, esperemos la decisión, cuándo la tomamos, qué hacemos, seguimos, no seguimos. Entonces quizás en ese ámbito del privado, no académico, es quizás donde yo sí vi más impacto. Pero creo que es momento o sea, sí es buena la reflexión y tú decías algo, evaluar qué hemos hecho mal. Yo lo plantearía como evaluar qué lecciones podemos aprender para emprender una nueva etapa y tomar lo que puedas de lo que esté a tu alcance y hacer lo mejor que puedas con ello. Pero ha sido pues interesante el día a día en la casa, no... los horarios, ¿verdad? Pero te vas adaptando y creo que esa es nuestra capacidad propia de afrontar este tipo de situaciones. Gracias. Roberto, en tu caso, ¿cómo lo sabes? Fíjate que nosotros tenemos cabal 3 semanas aproximadamente de que pusieron cuarentena domiciliar. Nosotros, y la verdad es que no sé por qué, pero ya medio veíamos que algo podía pasar en ese sentido. Entonces, una semana antes desmontamos computadoras, nos tiramos toda la nube o sea, todo el mundo se fue a sus casas a trabajar una semana antes de que viniera la cuarentena, como para poder por lo menos troubleshoot un poquito y tratar de descifrar qué éramos buenos haciendo trabajando de lejos y qué no éramos buenos haciendo trabajando de lejos. Todavía tuvimos una semana más como para desarrollarlo, tener conversaciones cara a cara. Y te digo, es difícil, o sea, no... creo que hay gente que lo hace bien, hay gente que no lo hace bien. Yo creo que soy de las personas que no lo hace bien, o sea, a mí de verdad, o sea, si bien esto puede como precipitar eventualmente que más gente trabaje en la casa y que haya menos carros en las calles porque todo el mundo se queda trabajando en las casas, yo o sea, me puedo volver loco trabajando en la casa. Entonces, de alguna manera valorar ciertas cosas, de alguna manera necesitas como ese contacto espontáneo, esas conversaciones espontáneas que te encontraste a alguien en la acera o entrando a tu oficina y tuviste una conversación que nunca hubieras tenido si no te los encontrás. Esas cosas creo que son importantes, o me he dado cuenta que esas cosas son bien, bien importantes para mí.
Pero eso, o sea, trabajando de casa todo el mundo, los proyectos, si bien en nuestro caso tal vez los proyectos no es que se han caído proyectos, pero sí están avanzando con otro ritmo, ¿verdad? Definitivamente. Y creo que pues porque aunque nuestro ente regulador de permisos de San Salvador actuó bien rápido, la verdad es que muy bien, como para montar un sistema en línea de ejecución de permisos y revisión de permisos, o sea, hoy ya estás, algo que hubiera tomado 2 semanas, hoy lo ves en 2 días ya de regreso, ¿sabes? O sea que la verdad es que han sido bien inteligentes al poderlo adaptar. Pero inevitablemente, o sea, es menos contacto entre los equipos de trabajo, los especialistas, con el cliente. Entonces, todo el mundo tiene la cabeza de repente en otro lado, ¿verdad? A mí me pasó un poquito lo mismo. O sea, los primeros días decidí, hijo, pucha, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? O sea, pasé una semana de verdad en alerta roja, en el sentido de decir, ¿qué vamos a hacer económicamente en la oficina? ¿Cómo vamos a afrontar esta crisis? Y bueno, lo medio resolvés o medio tenés idea de cómo hacerlo, discutís con gente, discutís con tus socios, eh, y creo que llegamos a algo, ¿verdad? Pero yo creo que lo más emocionante pasó una vez pasé esa primera semana del mundo se va a acabar, ¿verdad? Y entonces te podés de repente a pensar, bueno, cómo quisiéramos hacer las cosas mejor. Bueno, entonces, de repente hoy tenemos conversaciones de todo el equipo en proyectos que tal vez antes solo hubiéramos conversado con 2 o 3. Entonces, podemos empezar a hacer las cosas un poquito distintas y creo que ha sido un momento de, tal vez tratando de verlo de una manera positiva, de replanteamiento de cómo hacíamos las cosas internamente de la oficina y realineamiento de eso, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido bien enriquecedor, por un lado. Eh, y eso es a nivel como oficina. A nivel personal, como te decía, yo creo que soy terrible trabajando de casa, tengo 3 hijos, mi esposa igual tiene un trabajo de tiempo completo, entonces hoy barajamos un poquito un montón de cosas, y lo de verdad que esto suena como bien tonto, pero lo que me funcionó, o sea, es ponerme una rutina todos los días, cosa que no tenía antes. Yo la verdad es que siento que soy una persona medio desorganizada, pero me puse una rutina. Dije, o sea, me voy a despertar, me baño, hago la cama, salgo a correr un rato, medito y después me siento en la computadora. Y esas cositas, o sea, como que te van haciendo una vida como task-driven, creo que a mí me han ayudado un montón, a nivel personal. Eso tal vez. Sí, yo creo que esto, lo que tanto tú, Paola, como Roberto menciona, es cómo esto viene a ser un ente disruptor en nuestra vida cotidiana, en todas las escalas de nuestras relaciones interpersonales, sino digamos de trabajo, familia, etcétera. Y lo hemos mencionado nosotros en los otros webinars, es que es difícil pensar fuera de la crisis porque todavía la estamos viviendo. Sin embargo, pues creemos que es importante empezarlo a hablar, porque el vivir en este momento pues, es determinante también en que estos nuevos hábitos que estamos adoptando puedan quedarse dentro de nuestro estilo de vida post pandemia, que puede ser una repercusión positiva. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de malos hábitos estamos adoptando en este momento que posiblemente nos traigan ciertas cosas? Como pues mucha gente dice, bueno, en el momento que estamos hablando en línea, pues el tema de trabajar en casa, a mí no me funciona tampoco tan bien. Me gusta mucho la parte táctil de trabajar con las cosas, hablar con la gente uno a uno. Sin embargo, estamos teniendo esta conversación en un webinar, ¿verdad? Entonces, pero nos permite conectar un poco más a nivel mundial, que antes no se lograba. Ajá. Y ahora estoy teniendo más conversaciones por medio de Zoom que en mi vida. Yo creo que estoy teniendo como 5 al día, que para mí no era de pensarse. Creo que también una realización personal es que, pues aparte, aunque yo soy bastante anti-reunionitis, que es una enfermedad guatemalteca, que es reunión tras reunión para tener una Y reunión. salvadoreña también.
Creo que eso también... Nos pasaron el primero. Pues creo que eso también está cambiando un poco los modelos de estas reuniones un poco más eficientes. Ya sabes que dura una hora y tratas de planificar también tu horario en base a eso. En otro webinar estábamos hablando con Benjamín Cadena y con Inés Guzmán y también Teddy Cruz y Raúl Monterroso lo hablaban, que es algo que ahorita se vuelve más presente, que antes no era suficiente, es el tiempo. Porque ahora el tiempo está más presente en nuestras vidas y yo creo que es interesante que eso ha sido como uno de los temas que se ha traído y como escucharte a ti, Roberto, es que estás armando tú una estructura de tiempo para que te funcione. Ajá, ajá. Y creo que es interesante en esa parte. Y como para ir avanzando en ese tema, ¿cuáles creen que ha sido su mayor lección hasta el día de hoy de vivir esta pandemia, esta crisis, todas estas 3 semanas o 4 semanas? Bueno, es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque creo que todavía estamos aprendiendo, todavía no tenemos todas las respuestas. Creo que eso me llevaría a la primera gran virtud, que creo que es la más difícil, que es tener paciencia. Muchas veces con todo lo de las redes, el WhatsApp, la movilización, todos estamos acostumbrados a tener respuestas rápido, las queremos rápido. Y ahora no es así. No, tenemos que esperar y darle tiempo al tiempo, ¿verdad? No, lamentablemente no es que, sabemos que, bueno, estoy en un mes acá, entonces empezás a hacer planes para dentro de un mes. Y yo soy de esas personas que me encanta hacer planes, es parte de mi profesión, el tema urbano, la planificación, tener como esa certeza, ese camino. Entonces, quizás esa virtud de tener también paciencia, pues no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, a nivel social, para mí quizás es un poco la gran lección. Tal vez un poco creo que también vienen muchas lecciones a nivel personal en cuanto a humildad en muchos aspectos y a revalorizar tal vez espacios que tal vez ya dábamos por sentados, como es la casa, el compartir con familia, el que estás comiendo, ahora desayunando, almorzando y cenando con tu familia, cosa que en otras temporadas, épocas, eso así era y era lo normal. En cambio ahora era, bueno, si con suerte nos vemos en la cena y cada quien en su propio ajetreo. Entonces, para mí es un poquito rescatar esas relaciones más íntimas que si bien ahorita estamos perdiendo otras o están en pausa otras, podemos revisar y regresar a esos tejidos, esas redes primarias desde la casa y posteriormente y ojalá proyectarlas a otras escalas, a escala de tu entorno, de tu barrio, de tu colonia, o tu distrito, tu zona y tu ciudad eventualmente. Pero bueno, eso es por mi parte. Yo tengo un par de cosas, tal vez, y esto lo comentábamos un poquito antes, digamos, yo vivo en una casita, en un como pasadito de como de 50 casas, y lo comentaba antes, o sea, lo primero que hicimos cuando ya teníamos una semana de estar aquí encerrados, fue sacar una banquita al parqueo, para por lo menos poder ver a los vecinos cuando se asomaban a la puerta y medio tener alguna conversación con alguien a lo lejos. Pero esa necesidad, o sea, nos dimos cuenta un poquito, bien rápido, de la necesidad de poder interactuar afuera de tu casa. Y no es que no nos aguantamos ya en la casa, pero porque yo estoy de acuerdo con vos, Pablo. O sea, la vida de repente familiar y interna se hace súper rica, o se ha hecho súper rica porque te ves forzado a hacerla rica y porque tenés todo el tiempo para dedicarle. Pero de repente hay ciertos elementos que tal vez, y nosotros hacemos un montón de proyectos de casa y tal vez siempre hemos tratado de reintroducir el porch y reintroducir los balcones y de repente se queda un poquito corto porque no está en mente de nadie como un espacio deseable.
pero hoy para mí de repente es completamente deseable tener un porch y poderme tomar un trago a las 6 de la tarde viendo a mi vecino haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces, esos nexos de comunidad y de ciudad un poquito, del pedacito de ciudad que nos toca, se vuelven súper preciados. Tanto así que parece chistoso, pero los chats más importantes que tengo en mi WhatsApp ahorita, los más activos, son los de mis vecinos. O sea, son que a alguien le hace falta agua, entonces nos prestamos agua, o que el señor que cuida la colonia, su hijo se quedó sin trabajo, entonces hay una colecta ahí para ayudarle. Entonces, cositas así la verdad es que a mí me llenan de un montón de esperanza, ¿sabes? Porque de repente empezás a hacer estos vínculos suaves de vuelta con tus comunidades inmediatas. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido como el revalorizar eso, para mí ha sido como súper valioso, ¿verdad? Un gran aprendizaje, por lo menos. Entonces me pregunto, o sea, tal vez adelantándome un poquito, ¿cómo podemos diseñar complejos o diseñar edificios o diseñar casas que hagan que estas estructuras sean más fuertes, ¿sabes? O sea, ¿será que por cómo está construida mi colonia eso se ha dado? ¿O qué? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo el diseño puede como incentivar el diseño tanto de construcción, pero también de organización? ¿Cómo puede incentivar ese tipo de relaciones? Que creo que ahí es a donde, por lo menos a mí, se me han ido como abriendo un poquito los ojos, ¿verdad? Me parece emocionante. Yo creo que tocas un tema, Roberto, bastante interesante, que es muchas de las preguntas que hemos recibido en estos días ha sido cómo la pandemia puede, de cierta manera, va a afectar nuestra percepción del espacio público o ese espacio común, ese espacio del in-between, ¿verdad? Ese espacio, el vano entre, si existe, digamos, la recomendación de la OMS es el distanciamiento físico. O sea, tenés entonces estás más consciente de tus 3 metros a la redonda. Ahorita se están hablando, unos belgas y unos daneses hicieron un estudio que si estás corriendo ahora el radio de 5 metros. Entonces, o sea, esto es un tema de que va a estar en el consciente colectivo del mundo, ¿verdad? Del tema de que, y entonces pone precisamente en tela de juicio este espacio público. Y estás también tocando un tema que creo yo que es muy interesante para los participantes, es si esta pandemia viene a cuestionar la tipología arquitectónica y sobre todo de estas propuestas urbanas. Obviamente nosotros como diseñadores y planificadores es nuestra responsabilidad. Yo creo que precisamente tocas el tema de qué manera podemos empezar a propiciar ese tipo de intercambios que posiblemente es estar juntos pero no revueltos. Ajá. Pero la reflexión va ahí, es como, ¿será que va a quedar en este consciente colectivo esta agorafobia de que no podemos estar tan afuera? ¿Qué piensas? Yo la verdad te digo, yo parto de la premisa que esto va a pasar, o sea, esto es un momento. Pensaba mucho en la cultura japonesa, porque la cultura japonesa actualmente guarda mucho las distancias, sus expresiones de saludarse unos a otros, son muy higiénicos a nivel, digamos, personal, de hogar, en cuanto a la urbe. Tú lo ves, o sea, y realmente muchas medidas que aquí se han adoptado, ellos ya las mantenían y siguen siendo sociedad, siguen siendo ciudad. Sí hay diferencias, o sea, no te voy a decir es lo mismo, es una cultura latinoamericana, ruidosa, que nos encanta esa convivencia, y también parto de la premisa que somos un ente social, nos gusta ser vistos y ver gente, es parte de nuestra naturaleza, pero sí, para mí esto es un momento, o sea, esto va a durar un tiempo, sí tenemos que empezar a pensar en esos espacios de diseño de confluencia, pero también te digo, como parte de esos espacios de confluencia en Guatemala, quizás hay ciertas áreas en común de condominios, ya sean edificios o viviendas unifamiliares, y nunca falta la vecina chismosa que está diciendo que por qué los hijos de la otra vecina sí salieron a jugar cuando deberíamos estar encerrados. O sea, es parte también de este intercambio social, siempre ver qué está haciendo el otro y
lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer yo, casi que, y hasta con maldad de decir, lo voy a denunciar. Yo sí pienso que el espacio público es necesario, va a seguir siendo necesario, lo necesitamos, quizás se va a ver más, sobre todo con temas de movilización. Esos espacios para conectar de un espacio a otro, lo requerimos, pero estamos en una pausa. Yo no veo, o al menos tengo la esperanza que esto no va a ser un antes de Cristo y después de Cristo. O sea, yo sí creo que esto tenemos que tener esa paciencia, utilizar otras formas, pero creo que nosotros por excelencia buscamos ese contacto social y esos espacios que seguro tenemos que seguir propiciando y son sanos también. Es sana esa convivencia también. Intercambio de ideas, intercambio comercial. Los mercados, por ejemplo, aquí en Guatemala no se han cerrado y siguen siendo altamente demandados. Y estoy segura que no solo es porque les hace falta tomate, estoy segura que es porque necesitan ver gente, necesitan sentirse parte de algo. Entonces, pues sí, más higiénico seguramente, con algunas medidas de seguridad mientras esto logre controlarse, seguramente, pero espero, y esa es mi esperanza, que no sea nuestro futuro. Sí, yo estoy de acuerdo un poquito contigo. O sea, yo creo que esto hay que agarrarlo un poquito bajo la premisa cabal, que dure lo que dure, sea 3 meses más, 6 meses más, 1 año más, va a pasar, pues. Ahora, el tiempo que tomen pasar puede afectar más o menos, digamos, nuestra predisposición por salir a un espacio o acercarte a gente o saludar a alguien que tal vez no conoces, ¿sabes? Entonces, puede ser que mute un poquito ciertos comportamientos culturales o sociales. Pero creo que, o sea, tuviera que ser algo bien grande o durar muchísimo tiempo para que algo así permanente, ¿sabes? Yo tengo la esperanza también que este aislamiento o este encierro, digamos, o desencierro del espacio urbano común o espacio, el espacio social, digamos, te haga apreciarlo aún más una vez puedas salir de vuelta a él, ¿sabes? O sea, que el ir al parque de repente se vuelva de verdad una gran celebración, o sea, que de repente encontrás valor en las cosas que tal vez dabas por sentado anteriormente, y que haya como que pueda esto propiciar un renacimiento del espacio público en nuestra ciudad, después por lo menos en San Salvador, viéndolo, digamos, dentro del espacio público que tenemos, que últimamente ha ido como creciendo, pero todavía es relativamente limitado. Entonces, esa fue mi esperanza realmente, pues, ¿verdad? Y creo que, yo estoy de acuerdo, yo creo que es algo que pasa y algo que se reajusta una vez eso pasa. Lo que sí me parece interesante es cómo van a cambiar las tipologías de vivienda, las tipologías de ciudad, o sea, cuál es la pieza pequeña que construye nuestras ciudades. Yo creo que esa es la conversación que tenemos que irnos imaginando, que esta es la ventanita que tenemos como para de verdad podernos sentar y pensar en el futuro, porque tal vez solo el 50% está dedicándose a pensar en las cosas que tenemos que hacer en el presente. Entonces, que ha habido como un respiro de verdad poder imaginarte el futuro, pues que yo creo que para mí ha sido como bien enriquecedor, ¿verdad? Sí. Si algo ha habido, también es un poquito de eso, ¿sabes? Yo inclusive me pregunto, y lo he estado haciendo desde hace ratos, cuando tú analizas la historia de las ciudades, la misma teoría de la arquitectura, el urbanismo, te das cuenta que han habido periodos muy marcados, ¿verdad? Bueno, siempre, pero digamos los que más recientes y todavía nos siguen influenciando son desde la industrialización, pasas a la modernidad y luego la posmodernidad, desde los años 60. Estamos 60 años después de esto y yo creo que este evento va a marcar también un cambio. Yo todavía decía, o sea, como las tecnologías no habían ya declarado ese cambio de era, si se ha vuelto como el pan de cada día, solo que ahora las tecnologías las vemos de manera diferente. O sea, yo veo, o sea, siempre decíamos, ay, que los niños en la iPad y que esto, pero ahora es distinto este uso con esta necesidad que tenemos de interactuar. Creo que para mí sí va a marcar un antes, un después, pero no creo que sea la muerte del espacio público. O sea, creo que
nos va a hacer revalorizar, como tú dices, esas virtudes que nos dan ciertos espacios, ciertos ambientes, las vamos a apreciar más. Creo que tal vez la higiene va a venir más desde el nivel individual, prácticas que podamos ejercer, también lo decía, en temas de movilización, creo que ahí va a ser uno de los cambios más grandes, inclusive Sí, sí. aquí, como Europa está pensando otra vez removilizarse ante estas circunstancias, pero sí va a haber un antes y un después. Para mí, creo que esto fue el fin de la era posmoderna, o es el fin de la era posmoderna. Digamos, yo creo que están tocando temas bien interesantes y ahorita José María Maza pone también una pregunta en el chat y después Paola Morales la vamos a hacer participar. Pero José María Maza habla sobre un poquito sobre identidad social que se acoplará en tiempo y espacio y analizar y reconocer sucesos anteriores puede apoyar y entender estos procesos. Y pues, obviamente la pandemia se está comparando mucho a la influenza o el Spanish flu de 1918. En temas de relación de pandemias o epidemias, creo que pues a temas urbanos, creo que me viene a mente el doctor Snow, que fue un epidemiólogo que básicamente en Londres empezó a ubicar todas las fuentes de brotes de cólera. Y porque antes se pensaba que se transmitía por el aire. Entonces él puso lo ubicó en un mapa, en la cartografía, y básicamente se determinó en base a su análisis que era en base a todos los drenajes de las casas. Entonces ahí viene y hoy en día si uno ve el mapa el interactivo de John Hopkins, que estoy seguro que todas las personas que están ahí escuchando lo han visto o lo ven constantemente, podemos ver que la tipología del aeropuerto en los centros urbanos es literalmente donde están la centralidad de los casos. Y de ahí se empieza a difuminar más en Estados Unidos, que la data es exacta, ¿verdad? Entonces el mapa de Estados Unidos se ve como de la ciudad de Houston, Boston, Washington, Seattle, estos hubs precisamente se dispersan. Entonces entra otra vez al tela de juicio como fue el 9/11, la parte de los aeropuertos. No me tomen a mal, o sea, no quiero ser el pesimista, solo estoy siendo el abogado del diablo para precisamente hacer las preguntas porque tenemos que hacerlas, porque eso es una oportunidad de reflexión para la humanidad como especie, pues somos resilientes, que sí, eventualmente vamos a salir, pero es importante encontrar precisamente cómo va a evolucionar, y esos procesos, como dijo Paola, nos fuerzan a acelerar precisamente a tomar decisiones que antes no se hubieran tomado. O sea, como cerrar las fronteras. Eso no se hubiera hecho bajo otras condiciones. Ahorita los gobiernos están tomando decisiones súper fuertes. Ahora nuestra vida cotidiana está forzada a las universidades a impartir sus cursos por internet. Las iglesias han cerrado, cosas que no han pasado en la historia de nuestra generación, están pasando hoy en día. Entonces, esos sistemas de espacios de aglomeración, de tipologías, estadios, conciertos, bares, discotecas, claro, todos tenemos la necesidad inherente de socializar, pero posiblemente cambien los combos. Y precisamente en esto, contextualizando un poquito de la ciudad, de esta información, aparte, y eso es, tal vez, Paola, tus reflexiones en cuanto a esta ciudad inteligente, ¿qué es precisamente esta nueva ciudad que es más allá de lo digital que esperamos en esta era pospandémica? Es una gran pregunta, Alejandro. Mira, yo parto un poco de lo que tú hablabas, del tema del cólera. Eso fue más o menos en 1880, y a partir del mapeo de los casos de cólera en Inglaterra, es que también surgen todas estas otras herramientas
de mapas y georreferenciación. O sea, no estaba satelital, pues llega después en los años 60 por cuestiones militares, pero fue algo malo quizás que nos trajo innovación. Y quizás a eso respondo tu pregunta de Smart Cities. Para mí Smart Cities no es una cuestión que se dicta o que viene en un decreto. Si bien han habido gobernadores que han tenido más agilidad en actuar ante esta pandemia y otros más lentos, eso sí se reconoce, yo sí regreso al concepto de qué es la ciudad. Y la ciudad son las personas. Y para mí, las personas, qué calidad o qué aportan a esa ciudad. Entonces, para mí es el grado de innovación o de adaptación hacia estos cambios o estos retos que estamos afrontando. Creo que eso es lo que al final nos va a dar una Smart City o no. Entonces, en la medida que nosotros, y también los gobiernos en ese sentido, jugarían un papel importante en la flexibilidad que permitan ciertos intercambios o ciertas interrelaciones y no se entorpezcan. Entonces, por ejemplo, ves que un giro de negocio que antes era, no sé, vendía motocicletas, ahora está vendiendo servicios a domicilio, o sea, cambia su giro de negocio. Entonces, esa rapidez para mí de despertarte ante estos retos y decir, bueno, no puedo hacer esto, voy a hacer esto. Entonces, para mí ese es el grado, y no lo llamaría inteligencia, sino de respuesta, inclusive si lo quieres llamar de resiliencia, anteponerte, y no es que regreses al mismo estado que estabas. Más bien, ¿por qué no pensamos en evolucionar ese otro estado? Que no es que vas a regresar a hacer lo mismo, pero con tus talentos o los recursos que tengas a disposición, tú aprovechas para generar nuevos servicios, nuevas interacciones, que es la virtud de las urbes, que en la urbe encuentras de todo. Entonces, para mí creo que ese sería el grado que se pueda dar o no de una, llamémosla Smart City. Por supuesto, o sea, no creo que venga por un decreto, pero también sí tiene que ver la permisividad o la restricción que también los gobiernos implementen para superar esta etapa. Tenemos una pregunta que no sé si Paola la quieres hacer en vivo. Paola Morales. Vamos a ver si vamos a darle el espacio. Dale, Paola. El micrófono está apagado. Sí. ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos, qué alegre oírlos. Me parece muy interesante la propuesta de lo que hablaba Roberto, de sentirse encerrado y que quiere uno convivir más con todos los vecinos, y eso me hizo pensar, conforme lo que ustedes estaban hablando de la descentralización, que realmente Guatemala sigue creciendo y no tenemos parques. Yo siento que a todas las zonas le faltan parques. ¿Qué piensan ustedes de que se pudieran hacer parques privados para uso público? Y si ustedes creen que tal vez las MUNIs estarían dispuestas a dar incentivos económicos a las personas que hicieran estos espacios posibles. Gracias, Paola. Yo creo que es dirigida hacia ti, Paola. Sí. No, porque acuérdense que todos hacemos ciudad, todos, no solo son las municipalidades. Pero, Paola, yo creo que tu pregunta da en el clavo. O sea, yo pienso que hay una cuestión aquí también en cuanto a lo que es la gestión de tierras, y creo que el adquirir tierras para estos espacios públicos probablemente sea más difícil para una entidad pública que ya tiene ciertos gastos y un presupuesto que quizás va más orientado hacia servicios que esta provisión de estos espacios. Hay regulaciones que lo que buscan es también propiciar este tipo de espacios, digamos, a través de porcentajes que se le piden de tierra
Por ejemplo, esto estaba en la ley de urbanizaciones de los años todavía 70, es vigente. Por eso es que ya no hay muchas urbanizaciones y lotificaciones. Surge después el reglamento de condominios, y el condominio es pues todavía más flexible y te pide un 10% de área verde, nada más, pero nunca dice que esto tiene que ser abierto al público. Yo pienso que independientemente de esta pandemia, ya han habido bastantes desarrolladores, constructores, innovadores que están proponiendo a través del desarrollo de edificios en una cierta área, llamémosla distrito, en conjunto, se pueda adquirir esta tierra para otorgar estos servicios. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, son sumamente necesarios estos parques, no solo por el tema de la pandemia, antes de la pandemia ya eran necesarios. Nosotros hoy por hoy vemos gente que sigue saliendo a caminar, sigue saliendo a correr, sigue saliendo a pasear su perro, y yo no creo que sea hecho con una actitud de a mí no me importa este virus, sino yo creo que es una necesidad social de ese intercambio, de respirar otro aire más allá del de tu hogar. Y por supuesto que son necesarios. Creería yo que esa sería la parte más interesante, que no solo venga por una exigencia regulatoria, sino también venga de una parte propositiva desde la ciudadanía, tanto constructores, desarrolladores, inversionistas, los mismos condóminos o quienes demandan estas nuevas casas de habitación. Digan, bueno, ¿y dónde está mi espacio al aire libre, verdad? Más allá de un espacio encerrado con muros y pues que te ponen unos jueguitos y eso es, ¿verdad? Creo que estoy de acuerdo con Roberto que estamos revalorizando ese espacio público, y ojalá esta sea la oportunidad para que también nosotros revaloricemos en la calidad de espacios que pedimos, más allá de nuestra sala, comedor, la cocina, ¿verdad? Sino que más como comunidad y ser parte de algo local. Y creo que, bueno, Alejandro, el tema da mucho para hablar de temas también de otras formas de descentralización. Sí, y eso lo quiero conectar. Yo solo quiero comentar algo. Sí. Perdón, o sea, tal vez hablando un poquito de la falta de espacio público. Creo que en El Salvador nos pasa un poquito lo mismo. Hasta hace un par de años que las entidades de gobierno local han empezado a invertir en serio, digamos, en el espacio público, que han hecho proyectos bien importantes, pero en cierta parte de la ciudad el espacio público como tal no existe. Siempre ha sido como el espacio verde dentro de los desarrollos, digamos, que se han ido haciendo. Pero de repente, y esto casualmente también me pasó hace un par de semanas, me enteré que había un grupo de gente que se metía a caminar las quebradas, ¿verdad? Las quebradas de San Salvador son como los barrancos en Guate, mucho más chiquitos, pero que se cruzan toda la ciudad de alguna manera. Entonces tenés estos senderos a donde la mayoría tal vez son secos durante la época de verano, y de verdad los puedes recorrer relativamente bien, como estos conectores biológicos. Son unos parques preciosos, de verdad. Y normalmente los proyectos de vivienda han dado la espalda, o sea, han puesto el talud, digamos, del proyecto contra estas quebradas. Y de repente te das cuenta, cabal, o sea, que hay espacio público potencialmente a la par de tu casa, y que pudiera tener acceso todo el mundo, y además ser una vía de transporte peatonal, ¿sabes? Entonces, de repente, o sea, es de darte cuenta de qué cosas de repente se pueden como reorientar para usarlas de la manera que las queremos usar. Que me parece muy interesante. Yo quisiera conectar un poquito e hilar un poco la conversación, porque creo yo que una de las cosas que estamos viviendo todos, y eso lo podemos ver en todas las ciudades, es que a medida que hay una restricción de movilidad, o sea, toda la parte de la calidad ambiental cambia. Entonces hemos visto como China, España, Francia, Italia, Guatemala, todo, ya no hay combustión. Entonces, creo que es una oportunidad posiblemente para como sociedad o como poder ver también lo que fue un antes, un después y el durante, para poder, como decís, Roberto, esta revalorización de lo que tal vez no teníamos antes, el escuchar todos los pájaros, que ahorita pareciera que, increíble. Que es increíble, pues, que tomaron posesión otra vez los pájaros en la ciudad.
estábamos hablando hace 2 días que en el caso de Nueva York, las ratas tomaron control de la ciudad, porque ahora ya no hay nadie que las espante, ¿verdad? Pero en nuestro caso, pues a nivel latinoamericano y no digamos regional, pues son los pájaros que ahora se oyen a todas horas. Y esa parte de estar encerrados en nuestras casas, confinados de cierta manera en estos espacios pequeños, pues te hace reflexionar un poco de la valoración del espacio abierto. Porque no lo tenés. El estar cerrado, de cierta manera, uno empieza a valorarlo cuando uno lo pierde. Y yo creo que es una oportunidad también para nuestra profesión, que en el momento que esto ya cese, que entremos con una energía renovada, precisamente. Por eso creo que esos espacios nos permiten hacer también dentro de estos escenarios, discutir y reflexionar sobre, sí, pueden ser escenarios distópicos que posiblemente sí afecten más, como la encuesta que estoy haciendo ahorita, es ¿crees que va a cambiar mucho la planificación de las ciudades? Y dicen, el modelo de las ciudades evolucionará. Pero muchas personas sí creen de que todo esto va a generar una evolución. Poca gente cree que esto va a quedarse igual como fue antes. Y eso es una gran oportunidad para construir precisamente lo que mencionabas hace un rato, Roberto, de esta calidad de vida, propiciando esos espacios posiblemente que antes no se daban. Y entonces la ciudad inteligente es precisamente la ciudad más humana, la que conecta un poco con tal vez lo más cotidiano que posiblemente ya no se daba, que es hablar con el panadero, el que vende las flores, esa parte de la urbanidad, que creo yo que ahorita la gente está viendo que no hay carros y dice, bueno, puedo caminarla. Por lo menos en Guatemala, la ciudad de Guatemala no sea tanto como en Costa Rica, que la gente la camina más, o San Salvador, pero ¿cuáles serían tus reflexiones en cuanto a este imaginario que puede ocurrir en tu San Salvador? Es buena pregunta, digamos, y es algo con lo que estamos lidiando ahorita, tal vez a nivel de imaginarnos un poquito qué cosas se pudieran hacer de diferente manera. Casualmente, y esto va amarrado a una intención de gobierno que ha sido como impulsar, o este es un poquito el plan que tienen, es impulsar ciertos fondos para que las alcaldías puedan hacer proyectos de infraestructura urbana, pero también infraestructura de agua, etcétera. Pero lo que yo entiendo, digamos, y creo que a donde puede ser como un detonante realmente, es que de repente esto se vuelva, o sea, cierta cantidad de plata a las alcaldías, que de verdad pueda haber una discusión, y no solo una discusión, sino que una acción de qué cosas son importantes para las municipalidades de todo tamaño, ¿verdad? Y en todas partes del país. Entonces creo que esta conversación es súper importante en San Salvador por eso, porque de repente va a haber un montón de actividad pasando a nivel urbana y a nivel suburbana, porque van a haber ciertos recursos para poder ejecutar esos proyectos y va a ser importante tener esa discusión previo para poder hacer proyectos positivos, ¿verdad? Obviamente. A nivel de cuál es la solución, pues, o sea, no te puedo decir ahorita, pero creo que cosas bien importantes son, o sea, cómo podemos embeber lo que decía Paola, resiliencia a un pedazo de la ciudad o a una ciudad o a una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será de que ciertos pedazos de nuestra ciudad podés como impulsar como la idea esta del 15-minute city, ¿verdad? O sea, que podás cruzarte de tu casa a tu trabajo o a tu universidad o a donde vas en 15 minutos máximo, ¿verdad? Se puede organizar la ciudad de esa manera. Yo creo que la parte difícil realmente viene de que muchas de estas cosas que nosotros percibimos como positivas en una ciudad van amarradas con la densidad, ¿verdad? Exacto. Porque hay un libro súper bueno de Jeffrey West que se llama Scale, que es un análisis de la eficiencia de los organismos desde un ratón, desde un shrew,
hasta un elefante, hasta una compañía, hasta una ciudad. Entonces te dice, y es súper interesante, se lo recomiendo, es un poquito denso, pero que hay un salto de eficiencia como del 15%, si no me equivoco, a medida vas duplicando masa. O sea que una ciudad que tiene 1 millón de habitantes tiene una eficiencia de 1, ponele, y una ciudad que tiene 2 millones tiene una eficiencia de 1.15. Eso quiere decir que consume menos agua per cápita, es más eficiente en el gasto de eléctrico per cápita, tiene más interacción social y por ende más innovación, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que ves métricas claras, por un lado, pero también resulta que las ciudades que son más densas tienen más incidencia de enfermedades, tienen más incidencia de crimen, porque son de alguna manera como más bien son causados a través de esa misma alta interacción que existe, ¿sabes? Entonces, tenés estas dos partes que tenés que de alguna manera negociar para poder hacer como la nueva ciudad. ¿Verdad? Y eso es bien difícil y creo que es bien difícil destrabar ese problemita. Y me saltó un poquito cuando estás hablando de los aeropuertos. O sea, el aeropuerto es el nexo, o sea, la puerta, digamos, para un país al mundo, ¿verdad? Y inevitablemente, o sea, el transporte público que representa un avión o un bus son puntos de contagio yucas. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo reconciliamos, digamos, por un lado, esta ciudad verde o este mundo verde que nos queremos imaginar, donde todo el transporte es colectivo, cuando estás afrontando un problema de una pandemia que se multiplica por la cantidad de interacciones que existen y porque vas todos metidos en un bus o en un metro, ¿sabes? Entonces, creo que esos son los problemas grandes que vamos a tener que como plantearnos. Eso, no sé. Sí, ese es un reto definitivamente que yo creo que la narrativa se va a venir construyendo en el paso y es súper valiosa tu reflexión porque es precisamente estos dos polos que tienen su magnetismo que no sabes, o sea, la densidad te da economías de escala, te da economías de concentración, pero al mismo tiempo esas virtudes hoy en día es en detrimento de la salud. Entonces, el reconciliar eso es complejo. Me encanta esa reflexión, pero también traigo a la mesa, porque precisamente surgía esa discusión de que las ciudades más densas eran más propensas a estas propagaciones, pero veamos el caso de Tokio o veamos el caso de Singapur y vemos que sí, son sumamente densas, pero regresaba al tema, hay también una cultura detrás que no te da el mismo resultado de la ecuación. Entonces, o sea, hay cosas que estas métricas son buenísimas y yo concuerdo contigo, ¿verdad? O sea, inclusive, pues, Glaser también habla de un análisis económico o a las ciudades más amigables con el ambiente y económicamente eficientes son precisamente las densas. Tal vez llega un momento donde decir, bueno, ¿hasta dónde, verdad? ¿Hasta dónde? Y quizás esa sea nuestra tarea también de investigar y profundizar, hacer estos análisis de cuál es esa justa medida o el costo de oportunidad de tener unas cosas a cambio de otras, ¿verdad? Y recordemos que estas pandemias han habido, pues realmente hablábamos de Spanish flu hace más de 100 años, y ahora pues tenemos 100 años, o sea, pero en esos 100 años, ¿cuál es tu costo de oportunidad? Si ser más disperso o ser más denso. Mira, yo escuché alguien que mencionó algo que me pareció bien inteligente a nivel de por qué o sea, Japón, Singapur, Corea ha actuado tan bien con la pandemia actual. Y o sea, es simplemente porque culturalmente, como decís, también han tenido pandemias o sustos, digamos, de enfermedades recientemente y un par de veces, ¿sabes? O sea, no es poco común encontrarte a alguien en un aeropuerto con una mascarilla sin que haya un problema así como muy serio pasando en el mundo. Entonces, creo que también ellos han tenido como países o como ciudades un poquito de previos avisos en el sentido de que han tenido experiencias tal vez no tan graves como esta, ni cerca, pero SARS y todas esas enfermedades de alguna manera como sentaron un poquito ciertas bases de cómo actuar,
reaccionar más bien adecuadamente en estas situaciones. Y yo creo que simplemente a nosotros nunca nos llegaron esas enfermedades a esa escala, ¿sabes? Sí. Te creo que nos agarró un poquito más mal preparados. Sí. Yo también reflexionaba un poquito en lo que comentaban y tal vez haciéndole un poquito de honor a uno de los caídos por el coronavirus, también es Michael Sorkin. Y Sorkin precisamente escribía esto, ¿verdad? Después del 9/11, la importancia de descentralizar y todo tan concéntrico en Lower Manhattan, cómo también comprometió y desquebrajó estas economías también al estar tan concentradas. También. Y yo reflexionaba un poco con todo esto que ustedes decían, la movilización, eso de 15-minute walk. ¿Y qué pasa si redescubrimos esto local? O sea, si realmente o sea, ponemos en valor esto, porque de verdad yo dentro de todo les digo, o sea, sí extraño cosas de mi trabajo, pero también aprecio mucho el que estoy almorzando con mi esposo, el que, o sea, también tengo calidad de tiempo, o sea, hay cosas que sí, no, te levantas y no paras hasta que realmente te acostás, porque ni siquiera es como el espacito del carro que ibas, que por lo menos tenías unos 10, 15 minutos solito, eso no está existiendo ahora, pero también pongo en valor. ¿Y qué pasa? A mí sí me encantaría decir, bueno, ¿por qué no regreso a comer a mi casa en la tarde, estas tardes de regresar a escuchar a los pájaros y de verdad te nutren, te dan vida. Sí. Entonces, creo que, pues sí, despojarnos de tal vez, tú lo decías, Alejandro, hábitos que quizás no eran los mejores que teníamos antes de esta pandemia, y con qué hábitos buenos podemos continuar nuestras dinámicas urbanas y actividades económicas sin dejar estas cosas buenas que también estamos aprendiendo de todo esto. A mí. Sí, y a nivel de economía te das un poquito de cuenta que realmente no necesitas. O sea, con qué cosas simplemente no necesitas como volver a comprar en tu vida, pues a lo mejor, ¿ya? Porque realmente no te dan valor. Sí, súper interesante. eso se está hablando en todos los ámbitos, ¿verdad? Es como trimming the fat, es cortando la grasa, cortando todas las cosas que en realidad son superfluas, la repriorización de las cosas que son esenciales en tu vida y las que definitivamente no te dan felicidad. Esta pausa que decía Benjamín Cadena hace 2 días es una pausa con ansiedad, porque bajo tanta incertidumbre no sabes a dónde vas, qué va a pasar. Eso es, creo que, un sentimiento generalizado para un arquitecto. Evelyn Morán Cojoj pregunta, como urbanistas, ¿cuál sería su papel después de la pandemia? A eso íbamos, creo que es parte de la construcción de este nuevo imaginario. Creo que hemos hablado un poquito sobre la calidad de vida, ya sea a través de la construcción de estos espacios verdes, la parte barrial que decía Roberto, esas oportunidades, pero yo creo que ya estamos llegando como al fin, ¿verdad? Entonces quisiera, regresando a lo que queríamos hablar de cómo ahorita la ciudad está pasando precisamente con lo que decía Paola en esta tela de juicio donde estamos valorando si el vivir en la ciudad, en esta densidad que decía Roberto también, nos pone en riesgo, si va a existir esta posible dispersión y cuál sería tal vez el mensaje de ustedes como gente urbana que cree en la ciudad, en las virtudes de la ciudad, que podemos construir esta narrativa de esta era post-pandemia. O sea, ¿cuál sería este mensaje? Porque muchos de nosotros queremos escuchar un poquito de estos imaginarios. Y esos imaginarios posiblemente sean equivocados cuando hablemos en un mes o 2 meses y tengamos esta misma conversación, pero parte de eso es generar esta narrativa de estos capítulos donde permitimos el imaginario volar sobre, me encantaba tu historia del relato de estos el porche donde puedes compartir, y yo te contaba desde mi apartamento, yo no puedo ver a mis vecinos. O sea, yo vivo en la zona 10, un apartamento que no puedo ver a nadie más. Me encantaría ver a mis vecinos, pero no lo puedo hacer. Entonces, ese tipo de cosas creo que es que nuestra audiencia quiere escuchar. O sea, que esas son esas oportunidades que podemos hacer hoy, la reflexión, porque creo que este es un espacio único
para poder reflexionar. Sí. Para que cuando regresemos ya a la era sin la pandemia, ya la reinvención se dio. Bueno, ¿sabes? Sí, bueno, es una gran pregunta, Evelyn, realmente, ¿verdad? Yo voy a regresar a algo que mencioné y te lo digo porque a mí me encanta también ver la historia de las cosas y te decía, con el cólera, cómo esto permitió a través del análisis generar nuevas herramientas y nuevos instrumentos. Yo pienso que uno de nuestros ejercicios debería de hacer un análisis y hoy los datos pues se rompieron. Waze ya no es Waze. Vamos a tener otra calidad de datos. Creo que Zoom podría recabar muchísimos datos para hacer análisis de interacciones sociales que nos permitan también buscar otras oportunidades. Pero eso te digo, eso es una rama en sí para el tema urbano también. Yo creo que el tema urbano también, más que la teoría, también tiene que estar sentando sus bases en datos. Y eso sería uno. Dos, creo que el reto más grande para todos, y no solo en Guatemala, Centroamérica, son los modelos de movilización masivos. Eso para mí sí, ese es un reto, no solo es un tema de que, bueno, tienes un portal de higiene al subirte y un portal de higiene al bajarte, sino también cómo generar estas nuevas redes, propiciar también esa interacción en redes más locales y por supuesto ir escalando quizás en otras superiores, pero creo que ya solo el tema de movilización nos da bastante para como un gran reto en que las ciudades no pueden parar, ¿no? O sea, ves, creo que la gran tragedia ahorita económica es que mucha gente que necesita trabajar no tiene cómo moverse. Y surge siempre este pequeño genio que dice, bueno, pongo mi moto a disposición, me pongo a hacer mandados, yo le llevo y le traigo, pero ¿qué más hacemos a nivel de masa? Eso para mí sería un reto y por supuesto creo que algo que hemos platicado aquí son estos espacios públicos junto con espacios de transición y muchas veces en Latinoamérica, en ciertos lugares vemos siempre esa muralla, o sea, no existe, es el espacio público y el espacio privado, pero tampoco hay esos espacios de transición y quizás eso pueda ser algún buffer o amortiguador entre ambos y propiciar también esas relaciones tal vez no de tan cerca, pero tampoco tan distantes. Entonces, ¿por qué no pensar en esos espacios de transición y por supuesto, modelos de descentralización, pero esto pues ya es muchísimo más complejo, ¿verdad? Y el tema urbano siempre es complejo, pero es encantador este tema y creo que no funciona sin que estemos en grupo y participando y escuchando cómo podemos ver de cara hacia ese futuro. A mí me suena un poquito lo que decís y no lo había pensado realmente, descentralizar la ciudad, en el sentido que tú lo estás diciendo, creo yo, es agarrar los valores, o sea, cuando pensamos en una ciudad ultradensa, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de eso? Que a 5 minutos tenés todos los servicios o todos los puntos de contacto que te pudieras imaginar o querer en tu vida, digamos, ¿verdad? O sea, que eso es lo que te brinda de alguna manera la densidad. Entonces, si yo entiendo correctamente lo que tú estás diciendo es, o sea, ok, ¿cómo llevas eso? O sea, ese mix, ese alto mix de usos de suelo a zonas mucho menos densas o a áreas que no necesariamente a donde está absolutamente todo lo que existe, sino que más bien están dispersos, pero que hay una alta variación de uso de suelo dentro de estos espacios más chiquitos, que creo que Barcelona lo hace relativamente bien, ¿verdad? En los Eixamples, creo que han sido tradicionalmente las zonas como más resilientes de la ciudad. Entonces yo creo que cómo redefinimos la tipología de nuestras ciudades, o por lo menos las zonas de nuestras ciudades, para que puedan albergar, digamos, ese alto mezcla de uso de suelo para poder como brindar estos espacios, estas 10 minute cities, a donde pudieras realmente vivir, pues, ¿verdad? ¿Sabes? Vivir, trabajar, ir al colegio, etcétera, etcétera, y tener la misma calidad de vida que estamos experimentando de alguna manera ahorita, pero ya en una nueva ciudad que te permita hacerlo. Eso creo que es una cosa, ¿verdad? Que me parece súper valiosa pensar en esa línea, ¿sabes? La otra es cómo hacemos para que lo que diseñemos
te brinda dos cosas, ¿verdad? Una es los puntos de encuentro fortuitos, o sea, cómo diseñás para encuentros fortuitos, porque ahí es donde se empiezan creo yo, a sembrar un poquito comunidades, de alguna manera. Y yo hablando más temprano del chat de mi WhatsApp de la comunidad, o sea, ¿cómo hacemos para que la arquitectura o el urbanismo que diseñemos promueva, digamos, estas interacciones o estas organizaciones blandas, ¿sabes?, de la sociedad, que creo que enriquecen muchísimo más y aprovechan tal vez muchísimo más toda la dimensión digital que tenemos, pues, ¿verdad? Entonces yo trataría de enfocar las discusiones que yo tenga y que todos tengamos a futuro en estas dos líneas, creo yo. Aparte de lo que tú estás diciendo, creo yo. Excelente. O sea, Me parece chivo. Yo creo que para todos nuestros participantes, ¿qué recomendaciones les pueden dar para que este momento donde estamos encerrados en casa sea lo podamos vivir como una oportunidad y no como esta crisis que obviamente es fácil decirlo que eso es una oportunidad, pero ¿cómo lo podemos, Sí. de qué manera podemos invertir en nosotros en este momento para que salgamos mejor preparados cuando ya esta pandemia ya se haya resuelto de alguna manera? ¿Cuál sería tu recomendación, Roberto? Mira, yo creo que hay un montón de recursos en línea, ¿verdad? O sea TEDx, no TEDx, perdón, Coursera, y hay varias universidades en línea que tienen a disposición muchísimos cursos. O sea, hay clases de Glaser incluso en línea, o sea, sus clases de Harvard están en línea gratis. Entonces, digamos que la capacidad de poder crecer realmente a nivel personal y profesional ahorita, si lo que tenés es tiempo en tus manos, son súper grandes, ¿verdad? La otra es que simplemente necesites hacer dinero para poder como pasarla. Esa es un poquito más difícil porque digamos que hay momentos donde tal vez es más difícil. Yo ahí lo importante es como replantearte, ok, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué tanto trabajo puedes conseguir en línea? Y más bien empezar a explorar esos espacios de trabajo en línea remotamente, pues, pero también hay un montón de competencias para estudiantes, para profesionales, que puede ser un momento como bien positivo para entrarles, pues. Súper. Bueno, yo de acuerdo con todo lo que has dicho, Roberto, y tal vez agrego un tema que para mí es el ingrediente clave y es actitud. Lo digo más que todo por mi experiencia académica. Ahorita el tiempo, ¿verdad? Pareciera mucho, pero si realmente te sientas a aprovecharlo, se te vuelve nada. Pero en eso está tu actitud. Tengo estudiantes que se esforzaron, ahorita no tenían pues otros distractores y realmente ves el grado de avance, es impresionante, ¿verdad? Hay otros que dicen, bueno, ¿verdad? Le dedico lo que le dedicaba regularmente y también es regular tu resultado. Entonces, a lo que voy es que creo que es una cuestión de actitud, decir, bueno, tengo esta cantidad de tiempo, es un recurso finito el tiempo, se nos da, cada día es un día menos que tenemos, ¿cómo lo aprovecho? Y lo que tú decías, hay recursos ilimitados, de verdad, para aprender idiomas, aprender de otra profesión. Yo no soy muy buena en cocinar, pero he estado viendo YouTube y te metes en grupos y hasta te dicen cómo usar tal aparato y aprendes. Entonces, yo creo que es una cuestión que nosotros repensemos, aprendamos, y estoy de acuerdo contigo. Bueno, si necesito moverme económicamente, creo que este es un buen momento de choque. Y es en los momentos de choque cuando uno reflexiona y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Me tengo que parar, me tengo que levantar, tengo que hacer algo. Y ahora, pues con todas estas cosas a disposición, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Y yo estoy segura que cada uno de nosotros tiene talentos, de unos más en unas áreas y otros más en otras áreas, y empezar a hacer esto. Generar redes de colaboración, creo que no está de más. Lo pongo como un buen ejemplo a Guatemala, el famoso señor de los mangos, que se quedó con 40,000 mangos de una producción que por toda esta parálisis dijo, bueno, se desperdician los 40,000 mangos. Y en una red empezaron con 2 señoras a vender estos 40,000 mangos y se le acabaron los mangos en 4 días. Entonces digo, si esto es posible
O sea, no era una empresa, era un señor que simplemente se quedó con su cosecha, que no es posible para nosotros. Entonces, creo que seamos positivos. Esta es la Semana Santa más rara que vamos a tener, pero lunes 13 supuestamente arrancamos, y bueno, arranquemos con todo y entreguemos el 100%, pensaría yo. Y no le tengamos miedo a lo que venga. Todos estamos en el mismo barco al final y nada, pues solo es de tener la frente en alto y asumirlo con mucho positivismo. Bien dicho. Ahí te di, Roberto, que querías intervenir algo más. No, me parece, o sea, fenomenal lo que acabas de decir. Yo creo que tenés toda razón, o sea, mucho de hacerle frente a la adversidad, o sea, es la actitud, ¿verdad? Yo creo que es súper bien dicho. Excelente. Bueno, les quiero dar gracias, tanto Paola como Roberto, por sumarse, por aceptar la invitación primero en Viernes Santo, ¿verdad? Entonces, por favor, les agradezco también a todos los que nos están escuchando. Yo creo que estos espacios son necesarios para nuestra profesión, y lo decía ayer también, es que precisamente donde está la creatividad es donde existe la parte de la humanidad que sueña sobre las posibilidades, y por eso es tan importante reflexionar en ese momento para nuestra profesión, porque precisamente es ahorita donde la gente está entendiendo todos los temas espaciales que nosotros vemos al día a día. Toda la parte de lo que es público, todo lo que es privado, es en este momento donde se están restringiendo la libertad, es donde empezamos a reflexionar precisamente lo que hacemos el día a día como arquitectos y urbanistas. Entonces yo creo que como profesionales esa es una gran oportunidad para la reinvención y sobre todo abrir esos canales de comunicación que posiblemente no hubiéramos hablado con Paola y Roberto si no hubiera surgido esta oportunidad de volverse a enlazar a nivel regional, hablando en español, que tengamos esta audiencia de gente escuchando sobre estas ideas, estos imaginarios que posiblemente van a cambiar en 2 o 3 meses. Pero precisamente eso es lo que necesitamos escuchar, es cambiar un poco la narrativa, de estar escuchando no solo los contagiados, sino que estas posibilidades de lo que nos vuelve humanos y lo que son las calidades que son inherentemente buenas para nuestras ciudades. Y esta oportunidad de la reflexión, de cierta manera, estemos como profesionales académicos o estemos como estudiantes, es la oportunidad precisamente de hacer esa introspección. Pero lo que yo veo es que en otros espacios la ciudadanía ya lo está haciendo, se autoorganiza. Están los daneses ejercitándose en Copenhague, en los balcones, a una hora en particular. ¿Qué estamos haciendo nosotros como centroamericanos o como gremio para generar esos lazos para que cuando ya salgamos de la pandemia ya tengamos algo estructurado para cómo abordar las cosas de diferente manera? Porque si no, este periodo o esta pausa que nos están exigiendo tomar no sirvió a nada, más que a conversar. Entonces, la invitación es no solo a reflexionar, es precisamente a tomar un poco de un rol más activo. ¿Cuál? ¿Cómo? No lo sé. Pero precisamente la invitación es que la reflexión no se quede solo en el pensar, sino que cómo llevamos el territorio centroamericano a verdaderamente articular una manera de pensar distinta, para que después de que esto se haya cerrado, precisamente ese imaginario haya cambiado. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y ya con eso, pues, solo les quiero recordar que el webinar de hoy va a estar en Spotify, va a estar en YouTube, va a estar en todos los medios. Nuevamente, gracias Roberto, gracias Paola. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y recordarles también al público que los estudiantes que nos están viendo y los profesionales que si quieren los premios Danta de la Bienal de Arquitectura sigue por medio digital y que pueden bajar las bases en bag.gt. Entonces, muchas gracias y nos despedimos. Gracias. Hasta luego. A todos. Dios, gracias. Chao. Gracias Roberto, gracias Alejandro. Gracias Bye. Paola, a ti. Bye.